bugaboo. I'm levitating, the Milky Way. We're renegading. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Hoy le voy a hablar de la caracterización geométrica de la subcuenca hidrográfica Puiguán y la extracción de los datos del área utilizando el producto Pisco. El contenido de las diapositivas. ¿Dónde queda nuestra subcuenca? ¿En qué distrito se encuentra la cuenca hidrográfica? Las características geométricas, los parámetros geomorfológicos, la red de drenaje, la delimitación, los pasos para la delimitación 3D, los parámetros de la subcuenca, la infografía, la obtención de los datos Pisco, los gráficos de precipitación, los gráficos de temperatura, los gráficos de la evapotranspiración potencial, las tablas de la precipitación, las tablas de temperatura, las tablas de la evapotranspiración potencial, la conclusión, las referencias bibliográficas y finalmente los anexos. Antes de comenzar quiero hablar de una frase de William Ashford que dice: hijos de una cultura que nace en un entorno rico en agua. Nunca hemos aprendido la importancia del agua para nosotros. Nosotros la entendemos, pero no la respetamos. Aquí podemos ver en el programa Google Earth dónde se encuentra nuestra área. Como podemos ver, se encuentra en Perú, en el departamento de Junín, en la provincia de Jauja. Aquí podemos ver delimitado en color rojo y los distritos a los que abarca nuestra cuenca hidrográfica se podrán ver a continuación. Estos son los distritos en los que se abarca la cuenca hidrográfica y posteriormente hablaremos más a profundidad. ¿Dónde queda el área? En los distritos de Huertas, Huamali, Masma, Tulcán, Apata, Masmachiche y Molinos. Y la autoridad que se encarga de estas serían las autoridades administrativas del agua de Mantar. Ahora, pasando a la teoría, ¿qué es una cuenca hidrográfica y la diferencia con la cuenca hidrológica? Una cuenca hidrológica es una unidad para la gestión que se realiza dentro de la cuenca hidrográfica, mientras que una cuenca hidrográfica es el territorio drenado por un único sistema de drenaje natural. Ahora, la similitud hidrológica. Tiene la similitud cinemática, el área de drenaje natural es la misma conformación geométrica. Similitud geométrica, si el índice de conformación tiene un valor equivalente. Similitud dinámica, si el coeficiente orográfico es idéntico. Y los sistemas hidrológicos son similares si cumplen las condiciones de similitud geométrica, cinemática y dinámica. Características morfométricas de una cuenca. Tenemos el perímetro, la superficie del área, que según los kilómetros cuadrados que abarca, será una microcuenca, subcuenca o una cuenca en su totalidad. La forma de la cuenca. Tenemos datos como por ejemplo el índice de compacidad, el factor de forma, el índice de alargamiento y el índice asimétrico. Estos datos los veremos posteriormente en una tabla que con nuestros datos que obtengamos del hidrocal analizaremos para obtener la forma de la cuenca. Ahora tenemos los parámetros geomorfológicos de una cuenca. Tenemos la forma de la cuenca, el coeficiente de compacidad que establece la relación entre el perímetro de la cuenca y el perímetro de una unidad de circunferencia para ver qué tan redonda es nuestra cuenca, el factor de forma que es la relación entre el área el área de la cuenca y la longitud de la misma. No tenemos el perímetro de la cuenca, también la extensión medida del escurrimiento superficial, su respectiva fórmula para allá, la elevación de los terrenos, la altitud media de la cuenca, la curva isométrica, el polígono de frecuencia de altitudes, el rectángulo equivalente, la relatividad de los terrenos. Bueno, también tenemos el área de la cuenca, la longitud del cauce principal, el sistema de drenaje, que se divide en el orden de los cauces, que por ejemplo en nuestro río, en nuestra cuenca es de orden 6, la razón de bifurcación, la densidad de drenaje. Tenemos la frecuencia de los ríos, que muestra el valor del número de ríos que hay por kilómetro cuadrado, la relatividad de los cauces, el coeficiente de torrencialidad y el coeficiente de masividad. Y tiene sus respectivas fórmulas para allá y posteriormente analizaremos los datos que obtengamos. Ahora tenemos las características de la red de drenaje. Primero, la caracterización de los cauces. Según la constancia de escorrentina tenemos los cauces perennes, los cauces intermitentes y los cauces efímeros.
Los cauces perennes son aquellos que el agua llega todo el tiempo. Los cauces intermitentes, el agua llega en periodos de lluvia. Y los cauces efímeros, solo hay algunas épocas donde llega. Tenemos la red de drenaje que está conformada por los cauces principales y los tributarios. Tenemos la caracterización del río principal, por ejemplo, la longitud del cauce principal, el pie longitudinal y la pendiente del medio del río, el número de orden de nuestro río, que sería en caso número 6, la longitud de la red, el orden de las corrientes. Tenemos en primer orden, que no tiene afluentes, sería en primer orden, en segundo orden y sus respectivas fórmulas para hallar estos. Tenemos la relación de bifurcación, que es la relación entre el número total de cruces con uno superior, y tenemos la relación de la longitud, que es la relación entre la longitud promedio de cierto número de cauces. Tenemos según los tipos de drenaje y según los tipos de cauce, ¿no? En los cauces serían los semirectos, los cauces trenzados, los cauces meándricos, y en el otro serían los dendríticos, angulados, rectangular, el pinado, el radial, el anular, el centrípedo, el trellis, el paralelo y el desordenado. Y ahora podemos ver las tablas de cada uno de cuál es la forma de cuál es su respectiva forma. No, la pendiente del cauce, que es el método de las elevaciones extremas, el método de Taylor. Tenemos los tiempos de concentración, por ejemplo, tenemos la forma de Kirchhoff, la de Wari, la de Berry, por poner algunos ejemplos. Tenemos la densidad de los cauces, la constante de estabilidad del río y el índice de torrencialidad. Y finalmente tenemos la sinuosidad del cauce, que es la relación entre la longitud total del cauce principal y la longitud del valle. Procediendo a la práctica tenemos la delimitación. Tenemos que obtener los DEMs, según sea el caso de cuántos DEMs necesitas sacar 1, 2, 3. Luego, si en caso de que tengas más de DEM, tendrás que hacer un mosaico y recién reproyectar el DEM. Luego utilizaremos la primera herramienta y fijaremos un punto donde queremos proceder hacia nuestra cuenca. Luego utilizaremos la segunda herramienta, alimentaremos los datos necesarios, utilizaremos la tercera y la cuarta herramienta y por último hallaremos la área y el perímetro para llevarlo al hidrocáliz que nos bote los resultados. Para ver más a fondo esta parte utilizaremos un video de referencia donde muestre todos los pasos a detalle. Ahora podemos ver el video. Por ejemplo, primero buscamos la herramienta Convar para hacer la recolección del DEM. Como en mi caso yo lo hice, procedía a la siguiente herramienta, que sería, como podemos ver, el HC1, donde colocaremos todos los datos que nos piden. En este caso sería del DEM que estamos utilizando, y pondremos ejecutar para que nos bote todos los datos, ¿no? Podría demorarse un tiempo la extracción de datos, pero hay que analizarlo con calma. Ahí podemos ver todos los datos que nos botan, por ejemplo sería el PID, el DIR, el ACC, que son datos que necesitaremos para realizar la segunda parte, además que se vuelve más específico para poder hallar los puntos del HC2. Como podemos ver, aquí tenemos el HC2, donde nos bota una tabla que nos pide las coordenadas del río que queremos hacer, del cauce, y ahí tendremos que buscar en dónde se encuentra nuestro río, obtener las coordenadas, y eso lo llevaremos al respectivo según sea Q, según sea X o Y, ¿no? Ahora finalmente vamos a poner ejecutar y nos botarán más datos de la delimitación ya específicamente. Como podemos ver, ahí sale la delimitación de cómo nos votó a nosotros igualmente, y finalmente tendremos que verificar que todo esté correcto con nuestra finca, que no haya ningún dato erróneo, que todo esté bien delimitado, que no esté saliendo nada y que no nos falte algún otro DEM para realizar. Por ejemplo, si podemos ver ahí en la parte baja me falta un DEM. Abrimos la tabla de atributos y eliminamos todos los datos innecesarios que no necesitemos. Finalmente procedemos a aplicar la tercera herramienta. Indicaremos si pondremos todos los datos que nos faltan.
Luego utilizamos la cuarta herramienta, colocaremos todos los datos que nos piden y ejecutaremos. Finalmente abrimos la tabla de atributos donde hallaremos el perímetro y el área para llevarlo posteriormente al hidrocal y que nos bote los datos necesarios para realizar los siguientes pasos. Tenemos la delimitación 3D de nuestra cuenca, como podemos ver ahí se indica el norte con una flechita roja y es ahí más o menos como sería nuestra cuenca dibujada en 3D. Bien. Luego tenemos los parámetros, tenemos todos los datos que nos va a botar el local, tenemos también la curva isométrica y la relación de altitudes. Siguiente también tenemos la subcuenca POI1, cuáles son lo que hemos identificado de estos datos, ¿no? Por ejemplo, hemos identificado llevándolos a tablas, que es un relieve accidentado, que tiene una forma redonda u oval, que tiene una densidad de drenaje gruesa, un cauce tenizado, está en fase de madurez, es una cuenca endorreica, porque desemboca en un lago, tiene un drenaje dendrítico, tiene una forma muy alargada, es moderadamente montañosa, tiene un clima gélido, una pendiente plana y una cuenca de sexto orden. También tenemos como es la forma de nuestra cuenca, tenemos el Tajo, las vertientes, la longitud del cauce principal, la delimitación y los ríos. Posteriormente tenemos la infografía donde he puesto todos los datos que he obtenido y dónde se encuentra la cuenca, en qué provincia, qué departamento, cuál es su cauce, cómo se encuentra en fase de vejez, todos los datos canalizados. Aquí podemos observar un video donde realizamos todos los datos para obtener los datos del Pisco en el RStudio. Por ejemplo, tenemos acá donde he buscado todos los datos de la carpeta. Posteriormente, la instalación de los paquetes. Como yo ya tengo instalados los paquetes, solo procedo a activar cada paquete. Como podemos ver en la parte inferior derecha, ahí vemos cómo se activan los paquetes. Y ahora tenemos que realizar todos los datos de extracción. Primero vemos dónde está nuestra cuenca, ahí ya lo analizó, está viendo y efectivamente ha analizado nuestra cuenca. Ahora si queremos ver que si efectivamente es la cuenca que hemos deseado, ahí la podemos ver. Es efectivamente nuestra cuenca POI1. Ahora lo que tenemos que hacer es extraer esos datos de la precipitación mensual en este caso. Ahí tenemos. Ahí lo está analizando y ya creó la carpeta, ¿no? Podemos ver en la parte superior derecha que se crea un archivo y entonces está conforme. Y ahora finalmente hallamos el rango de la precipitación, el mínimo y máximo y lo utilizamos en la fórmula para crear nuestra tabla. Ahí podemos ver efectivamente que he creado nuestra tabla de la precipitación mensual. Y finalmente lo que procedemos a hacer es llevar estos datos a un Excel con la fórmula que se puede observar en la hacemos control enter y ya, ¿no? Finalmente tenemos acá todos los datos de la precipitación mensual, temperatura, evapotranspiración, todos los datos que hemos obtenido, cada uno paso a paso. Por último, aquí tenemos los datos de las gráficas y las tablas de los datos Pisco. Por ejemplo, tenemos la precipitación diaria y la precipitación mensual. Tenemos la temperatura máxima y la temperatura mínima diaria. Tenemos la temperatura máxima y mínima mensual. Tenemos la temperatura máxima y mínima anual. Tenemos la temperatura media diaria y la temperatura media mensual. Tenemos la temperatura media anual. Tenemos la evapotranspiración potencial diaria y la evapotranspiración potencial mensual. Esos son los datos que hemos obtenido del Excel representados en una tabla. Por ejemplo, tenemos la precipitación mensual, la precipitación diaria, la temperatura mínima diaria, la temperatura máxima diaria, la temperatura mínima mensual, la temperatura máxima mensual, y tenemos la temperatura mínima anual, la máxima anual y la media anual. Aquí tenemos la temperatura media diaria,
la temperatura media mensual. Tenemos también la evapotranspiración diaria y la evapotranspiración mensual. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones a las que he llegado al poder realizar este trabajo? El poder delimitar una cuenca es algo simple que como ingeniero debemos conocer. Como hemos visto anteriormente, los pasos no son complicados y es cuestión de un rato cuando le agarras el truco y todo se empieza a hacer instantáneamente y rápidamente. Luego, es importante analizar los datos para darnos una idea de las características de la cuenca. Por supuesto que es importante no solo tener estos datos, sino analizarlos para podernos darnos cuenta cuál es la forma de la cuenca con la que estamos trabajando. Hay que tener cuidado a la hora de trabajar con los programas para no obtener datos erróneos. Es muy fácil perderse en la cantidad de datos que vamos a obtener de esta cuenca y hay que tener cuidado en poner cada uno como debe ser y no equivocarnos al poner cada dato porque resultará nuestra cuenca quedará hecha un desastre y nuestro trabajo posterior igual. Luego, tener siempre organizado todos los documentos con los que se trabajará para no omitir resultados. Es muy fácil perderse entre esta cantidad de información con la que trabajamos, por lo que es importante tenerla bien organizado, sobre todo los datos físicos que te botan tablas y tablas y gráficos. Hay que tenerlo bien organizado para no perder información y poder analizar todo lo que nos bota los datos físicos y tocar. Finalmente tenemos las referencias bibliográficas, estos son todos los libros, videos con los que he trabajado. Por último tenemos a nuestros anexos, este soy yo, el estudiante de Guitarra Robles Jorge Rodrigo, estudiante del curso de recursos de la Universidad Peruana de los Andes. Agradecimiento por quedarse a ver el video, todos estos datos los realicé con mucho esmero, me demoró mucho tiempo poder acostumbrarme a cómo realizar este trabajo, pero gracias al ingeniero puedo ahora tengo un gran conocimiento a diferencias de otros salones donde no se trabaja tanto como esto, ¿no? Doy especial agradecimiento al ingeniero por prestarnos toda esta información, darnos toda la información ya puesta y por darnos como un plus frente a otros estudiantes de recursos.